Bueno, muy claro. Muchas gracias, Víctor. Por, yo te agregaría un concepto, Víctor. Una de las demonizaciones de la deuda es, yo no sé qué se hace con esa plata. Se endeudan y no sé qué se hace. Me parece que tenemos una oportunidad y un gran desafío es que esto, la sociedad lo entienda. Y ahí estamos todos involucrados. Así que, bueno, nada, eso es un comentario que te quería completar. Es un gran desafío que la sociedad sepa que ese endeudamiento no, que se fue afuera, que se esto, que no, está acá, está en estas vías. Bueno, iniciamos el proceso de preguntas. Si alguien quiere hacer una consulta a nuestros expositores, es el momento. Pueden levantar la mano, allí le van a pasar el micrófono. Bueno, primero, por supuesto, felicitar a ambos porque han sido muy esclarecedores en los temas que han tratado. Le quería hacer una pregunta al señor director de la Comisión de Valores. Respecto al tema del bono verde, ¿qué tipo de garantías exige la Comisión cuando regula u otorga un bono verde o cuando se presenta un proyecto para un bono verde para obtener el financiamiento y poder desarrollarlo? Segunda pregunta para Víctor. El tema de cómo se estructuró el financiamiento en forma muy sintética del metro, que realmente me parece una cosa muy buena, porque aparte de ser una cosa absolutamente inocua al medio ambiente, es una solución muy aceptable desde el punto de vista de los costos, ¿no? Nada más que esas dos preguntas por ahora. Bueno, respecto a las garantías financieras, digamos, eso las que el mercado exija, es decir, en general las emisiones corporativas y las emisiones del sector público no están garantizadas, es decir, van con la garantía del propio crédito del que lo emite, ¿no? Respecto a garantías sobre la calidad de verde, es un poco, hoy se posa sobre todo en esta mirada del certificador, un tercero imparcial, independiente, que efectivamente controla, como decía Víctor, o genera todo este proceso de autoconocimiento que me pareció súper gratificante la manera que lo explicó lo que la provincia está haciendo. Y después también el mismo mercado, a través de los mecanismos de información periódicas que necesariamente son anuales. Y también con esto es un juego que se juega muchas veces, es decir, el emisor que va al mercado de capitales normalmente vuelve, con lo cual si él defrauda la confianza de los inversores respecto a la calidad de verde o a los efectos esperados de su emisión, seguramente en la segunda, en la tercera le va a costar mucho más volver a convencernos, ¿no? Cuando uno encuentra emisores como la provincia de Mendoza, en el sentido digamos, del compromiso que Víctor nos contaba que tienen justamente en poner en valor estas condiciones de verde, social y sustentable de la emisión, eso es lo que los emisores están, lo que los inversores, la garantía que los inversores están buscando cuando se deciden invertir en este tipo de cosas, ¿no? Perdón, discúlpame, para terminar la pregunta. Nosotros, la Asociación Internacional de Presupuesto Público, la ASAP, que tenemos prácticamente 50 años de trayectoria, especialmente la ASIP, hemos desarrollado un proyecto sobre fabricación de alimentos limpios. Concretamente, podemos calificar en la adquisición presentando, ya tenemos desarrollado el proyecto, hemos hecho costo-beneficio, tenemos absolutamente todo armado. Es un proyecto de economía circular donde directamente vamos de la producción al empaquetado, al transporte, al tratamiento de residuos, etcétera. ¿Podemos ser candidatos a un bono verde?
Sí, definitivamente. Les cito un ejemplo concreto. Hay una empresa PYME, se llama Madeco, una empresa que hace muebles a partir del reciclado de basura. Esa empresa se emitió en el mercado de capitales, se emitió un bono verde en el mercado de capitales, como les decía hoy en mi exposición, con una certificación acorde al volumen de esa emisión. Obviamente, cuando uno va a buscar al mercado 50 millones de pesos, no puede estar pagando 10.000, 20.000 dólares una certificación verde. Por eso ahí aparecen a jugar estos certificadores por ahí de más domésticos o las universidades que cumplen este rol, con lo cual totalmente factible que ustedes se vinculen con algún certificador. Obviamente después los actores propios de cualquier emisión de un valor negociable en el mercado de capitales que tienen que estar, es decir, los colocadores, los abogados y demás. Pero sí, obviamente puede ser un muy buen ejercicio también para ustedes, como lo fue para la provincia de Mendoza el proceso de emisión de un bono verde, ¿no? Y poner en valor eso. Una cosa, simplemente cuento una anécdota para cerrar esta idea que les decía de Madeco. Nosotros, se celebra en el mercado de capitales en octubre mundialmente la Semana del Inversor. Es un evento que organizamos los reguladores de todos los mercados de capitales del mundo, en donde se eligen determinadas temáticas y hacemos eventos y talleres sobre esa temática. El año pasado tuvimos dentro de las temáticas el tema de las finanzas sostenibles y yo lideré un panel en CNB con 3 empresas de distinto tamaño, de distintos sectores económicos. Una era esta Madeco, otra era una generadora de energía renovable y otra una asociación civil. Y una cosa de lo que me decía la gente de Madeco, que es justamente un ejemplo así, una pyme que agarra basura plástica y con eso hace muebles de jardín espectaculares, lindísimos, y que además le va muy bien. O sea, no es que solamente logra el efecto social, sino que además gana plata. Y un poco decían esto, bueno, a nosotros, lo que decía Víctor, el proceso de la emisión nos sirvió para poner en valor lo que suponíamos o presumíamos que estábamos haciendo, este buen impacto ambiental que estábamos generando, pero que tampoco lo teníamos medido, no sabíamos qué tan profundo era, no lo habíamos puesto en valor, no podíamos hacer una acción de marketing provechosa para la compañía por lo que está haciendo, que también es muy válido. Es decir, que todo este proceso, creo yo, Víctor lo resumió muy bien, es muy valioso para el emisor también, ¿no? Creo que la pregunta había sido sobre cómo armamos la estructuración financiera. A ver, empiezo por cómo deberíamos haberla armado y después agarramos lo que había al alcance de la mano y, como todo en Argentina, lo óptimo no es lo que hay disponible, ¿no? Pero lo lógico para este tipo de proyectos es el financiamiento multilateral por la sencilla razón de que vas tomando la deuda a medida que la vas necesitando y nunca hay fondos ociosos. Eso está pensado para etapas posteriores al proyecto. En esta oportunidad lo que tratamos de hacer fue calzar un flujo grande de una sola vez con algunas necesidades específicas del proyecto, porque técnicamente el proyecto tiene distintas etapas. La traza de la vía va sobre la antigua vía del tren, con lo cual una primera etapa es de obra civil, que por definición es difícil de acopiar o de financiar, es mucho combustible, mano de obra, proveedores chicos, pero sí estratégicamente vimos que era una buena forma de financiamiento de una sola vez, una buena forma de anticipar y acopiar ciertos insumos estratégicos. Primero por una cuestión de que hoy en día en Argentina no sabes cuándo te quedas sin materiales y la verdad que quedarse sin materiales en el medio de una obra es complicado. Y segundo porque hay quizá oportunidades de provisión local o de importación de cuestiones que teniendo los fondos disponibles es mucho más fácil conseguirlas por parte del contratista, ¿no? Entonces, lo ideal, que sería un financiamiento multilateral o varios bonos de largo plazo, esperando a que el proyecto madure en 36, 48 meses, eso no está disponible, lamentablemente. Entonces decimos, esta primera etapa, un financiamiento de cerca del 20%
de hasta el 20% de la obra para usar como anticipo, y luego iremos haciendo emisiones sucesivas, ya que gran parte del camino está recorrido, o trataremos de conseguir financiamiento multilateral para evitar tener fondos ociosos, ¿no? Eso fue un poco la idea. No hacerlo sostenible, sino más bien a lo financiero. Te hacía la pregunta por lo siguiente, porque, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Buenos Aires, para ampliar la red de subterráneos, hicimos una ley especial del Congreso, cuando la municipalidad dependía del Congreso de la Nación, y grabamos a 400 metros de cada vía, de cada una de las vías, con un pequeño porcentaje más a las construcciones que había en ese radio, y prácticamente esa ley tuvo un producido muy grande. En aquella época estaba en el orden de 45 millones de dólares, lo que permitió prácticamente ampliar la red de subterráneos de una manera bastante significativa. ¿Ustedes utilizan ese tipo de financiamiento? ¿Pueden hacerlo? Entiendo ahora por dónde venía tu pregunta. A ver, no es habitual ese tipo de contribuciones por mejora de manera directa, de cómo impacta una obra en el valor de la propiedad y que se cobra de manera directa. Sí, debería, y digo debería porque en algunos casos, o en la mayoría de los casos llega tarde, debería impactar en el mediano plazo en la valorización de las bases imponibles del impuesto inmobiliario. Pero no está estructurado así el financiamiento de esta obra, a pesar de que tiene sin duda un impacto en el valor de la zona en la que se extiende la red. Y bueno, me has dado una idea, tenemos 4 años para resolverlo. Yo voy a decir que es culpa tuya cuando me pregunte. Pero no, es algo que tiene mucho sentido, pero lamentablemente no es habitual. Es más, probablemente durante el plazo de la obra tengas que eximir a los pobres tipos que son frentistas de la vía porque, no sé, el comercio no puede vender o la señora no puede entrar al auto. Digo, es una pelea cultural, pero creo que es interesante darla. Perdón, agrego una cosa más, que si la tarifa de transporte fuera una tarifa real, no subsidiada, y uno tuviera la chance también podría financiarse ese proyecto, un proyecto que genera recursos, porque en definitiva uno hace una obra de transporte y cobra una tarifa por esos viajes. Podría armar un fideicomiso financiero cediendo ese flujo al mercado y adelantar esos recursos en el mercado de capitales, pero nos decía Víctor que justamente el subsidio del transporte es de los principales gastos para la provincia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, felicitar la presentación, muy buena. Quería conocer cuál es la penalidad promedio en tasa que ustedes han verificado de las emisiones de bonos verdes para Argentina. Los bonos verdes no tienen penalidad. Los vinculados a la sustentabilidad sí. No suele ser una penalidad considerable. Digamos, en instrumentos emitidos de moneda dura puede ser del 1 al 1,5% más o menos. ¿Alguna otra consulta, comentario? Sí. ¿Alguna experiencia en bonos azules? Bueno, ¿alguna experiencia en bonos azules en el país o cercana? En el país no. Parte de lo que yo explicaba hoy de la actualización de los lineamientos de bonos de valores negociables SBS en CNB es justamente incorporar ese tipo de instrumentos. Lo que pasa es que tampoco hoy hay, los bonos, para los que no conocen, los bonos azules tienen que ver con la protección, el cuidado del ecosistema marino, ¿no? Así como hay también bonos naranjas que tienen que ver con financiamientos de proyectos culturales, ¿no?
Lo que pasa es que son instrumentos que no cuentan hoy con estándares internacionales que le den rigurosidad al análisis como sí hay para los verdes o los sociales. Es decir, hoy no hay un estándar ICMA para decir, bueno, un bono azul es el que genera tal o cual efecto, ¿no? Entonces queda un poco más en una declaración unilateral del emisor que dice, bueno, yo emití un bono azul o yo emití un bono naranja, pero no hay nadie que lo pueda certificar como tal, porque no hay una metodología. Por otro lado, en general, el financiamiento de proyectos azules o de impacto en el ecosistema marino no están tan vinculados al mercado de capitales como más a los multilaterales o acciones que tienen que ver con, en algunos casos, algo también muy novedoso de lo cual empezamos a hablar en el país también, que es el cambio de deuda por acción climática. Entonces hay países por ahí que califican como HIPICs, que son estos países pobres altamente endeudados que generalmente tienen un ecosistema marino o un ecosistema muy valioso para el mundo y que logran canjear sus deudas financieras o cierta parte de sus deudas financieras por un esfuerzo en la conservación de esos ecosistemas, ¿no? Hay casos en Centroamérica, por ejemplo, son pequeñas emisiones, en general con inversores muy específicos, multilaterales, o algún fondo, no sé, el Fondo Verde del Clima, algún fondo muy específico que mira esas cosas, pero no pasan por el mercado de capitales, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bien. Yo tenía unas consultas. Primero me cuesta pensar el incentivo si el inversor quiere realizar una obra que sea verde o que sea sostenible, sustentable, independientemente del financiamiento, digamos, lo que quiere hacer es una obra sostenible, ¿cuál sería el incentivo? No terminé de comprender eso. ¿Cuál sería el incentivo para pagar una tasa más alta con financiamiento de bono verde o sostenible o sustentable? No, es que no paga una tasa más alta. Acá digamos, la precondición es tener una entidad, sector público, una empresa o alguien que quiere financiar un proyecto no con recursos públicos, sino con recursos del mercado de capitales, identifica que ese proyecto tiene beneficios de impacto social o ambiental y opta por emitir un bono verde. No va a pagar más tasa por el bono verde frente a un bono que no está certificado, va a pagar la misma tasa. Es decir, si uno mira en el mercado emisiones similares, verdes y no verdes, a mismo plazo, misma calidad de inversor, el mismo rating crediticio, en general pagan lo mismo, no es que se lo castiga por emitir un bono verde. En todo caso tiene algún costo adicional, como el costo de la certificación, pero tampoco es que eso sea prohibitivo, digamos, pero no es que no hay una tasa mayor, al contrario, ¿no? Lo que se busca en todo caso, y todavía no hay evidencia en nuestro país, pero el objetivo es que las emisiones certificadas paguen una tasa menor, no mayor. Eso en el mundo pasa, ¿no? No está pasando todavía en nuestro país, en parte por lo que explicaba Víctor, de que no tenemos inversores digamos, no tenemos tantos inversores y no tenemos inversores con tanto interés en lo sustentable, ¿no? Pero en este momento es una emisión que es relativamente más cara con el mercado de capitales que tenemos, digamos. Es igual. Es igual. Sí. Ok. Y la segunda consulta es, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero les pido disculpas, es en el marco de este intento de generar políticas sostenibles, si no es factible que estas calificaciones sobre digamos, que un bono sea, o sea, que un proyecto sea verde o que un proyecto sea sostenible y sustentable, no se podría generar desde el mismo Estado, sino podría haber una calificadora pública, si eso es posible. Quizás es una barbaridad, pero pregunto, digamos, como un poco en lo que veníamos hablando de, bueno, qué políticas se pueden generar para que sea sostenible, o sea, para fomentar proyectos de inversión sostenibles. Sí, no sé, creo que ya es más una opinión personal. Yo creo que hoy el hecho que haya un abanico de certificadores amplio y que haya competencia es positivo para los emisores, en el sentido que hay distintas calidades de servicios a distintos precios, básicamente, y uno puede elegir.
y el inversor también valora esas certificaciones según quien la emita, un poco lo mismo que pasa con las calificaciones de riesgo crediticio, ¿no? No es lo mismo que lo emita el calificador A que lo emita el calificador B, no quiero dar nombres, digamos, por nombre propio, pero yo personalmente creo que eso es valioso. Ahora el Estado obviamente tiene toda la posibilidad de hacerlo y de hecho, si querés, hasta cierto punto lo hace porque tenés muchas universidades nacionales que prestan ese servicio. Como, no sé, UNTREF, UTN está lanzando ahora su unidad de certificación ambiental y demás. También es muy valioso y es muy útil para emisores que tienen proyectos chicos a los cuales no se le adecúa una emisión de una calificadora internacional muy cara, ¿no? Pero bueno, de ahí a que el Estado genere la ayuda propia, no sé. Yo personalmente no lo veo como necesario hoy, pero podría ser, ¿sí? Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, liberamos a quienes nos acompañan. A ver, por allí, adelante. Muy cortita para no demorar. Comentaba justo, me sumo a la pregunta de la colega, pero en condiciones normales de mercado, ¿no? En condiciones normales de mercado y proyectando al futuro, ¿cuánto es esa menor tasa que se paga? No me animo a decirlo. Vamos a ver cómo le va a Víctor en la colocación. Pero no creo que sea algo sustancial, digamos. Porque un poco el ejemplo de la leche que da Víctor creo que lo refleja muy bien. Es decir, todos queremos pagar lo menos posible y en general somos muy egoístas en el sentido de, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para las futuras generaciones, ¿no? Y no veo realmente que las los cambios en el costo financiero de un bono verde se modifiquen sustancialmente. Creo que sí se pueden, digamos que una mayor cantidad de inversores y inversores enfocados en estos temas pueden generar una reducción de tasa y sobre todo pueden generar el otro gran problema, que es poder endeudarse más largo, ¿no? que es esencial para proyectos de este tipo, ¿no? Déjame agregar una sola cosa. Creo que sí hay un beneficio en el volumen más que en la tasa. Repito lo de la presentación. El que te compra un bono verde es un fiduciario. Es una persona que maneja fondos de terceros y tiene responsabilidad de explicarle a su mandante por qué cobró tal o cual tasa. Y es una pelea que todavía los fiduciarios en Argentina no están dispuestos a dar porque sus mandantes no quieren cobrar menos tasa porque un bono sea verde, pero sí están dispuestos a estar en emisión, sí están dispuestos a tener más parte de su cartera verde o sostenible que menos. Con lo cual, por ahí una emisión que es el raro caso en el que mayor demanda no sube el precio, ¿no? Subir el precio de un bono es bajar la tasa. Pero es el caso en el que puede haber más volumen sin que cambie el precio, pero el volumen no es menor y el plazo tampoco. Entonces puede haber un beneficio, quizá la tasa es el último beneficio que ves, o por lo menos en los sondeos que hemos estado haciendo en materia de un bono sostenible versus uno no, ¿no? Sí, cortito, pero volumen, y vos fuiste muy claro en explicar todas las externalidades que se generaron intraministerio o intrasector público, de conocerse todos, y eso es muy positivo. Pero si se convirtiese en un instrumento más potente, ¿te imaginás, no sé, en el futuro llamando a tu secretario de Finanzas y te diga, solo nos queda colocar un bono de impacto social o un sostenible? Porque va a llegar un momento, digo, el instrumento tiene cosas muy positivas, pero también tiene sus riesgos. Acá detrás de todo esto hay una suerte también no podemos desconocer que una suerte de desconfianza hacia la gestión del gasto, y no digo nada en particular de ninguno de nosotros, digo, pero hay algo de eso. Pero si fuese todo hacia eso, va a llegar un momento en el cual el trade-off va a ser medio complejo. Quizá frente a la escasez de liquidez, que además está decir que no es el escenario actual, puede ocurrir. ¿Sí? Le damos a Nacho y me dice, no, solo nos compran verde. Y bueno, ahí tendremos que greenwashear alguna de las cosas que queremos o que la política quiere financiar y nosotros no conseguimos los fondos, ¿no? Pero puede ocurrir, puede ocurrir. Bien, ¿estamos?
¿Les parece si le damos un fuerte aplauso a nuestros expositores?